Buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Está bien? ¿Pueden cantar un poquito? ¿No? Yo le agarraron un de AutoCAD, ¿cierto? Espero que no. ¿Sí? Bien. Un paréntesis antes de comenzar, recordando que dentro del laboratorio no podemos imaginar. Entonces, mucho menos ponernos en las mesas, porque sin querer de pronto se pueden caer, pueden parar los monitores, puede entrar una activación. Entonces, si necesitamos tomar algo, comer algo, lo podemos hacer aquí afuera, no me pongo bravo ni nada, y entramos nuevamente a la sala. Bien. Listo, compañeros y compañeras. Recordando una vez más, a ver, chicas aquí delante, por favor. Habíamos comentado que la idea del día de hoy es ya prácticamente traer los mismos listos, a ver cómo vamos hasta este momento, a ver qué nos ha presentado. Dios mediante mañana es la entrega de nuestra primera actividad en equipo de el porcentaje más grueso de lo que es el primer foro. El fin de semana yo pasé con los compañeros, con Miller y también creo que fue con el grupo que utilizamos para la materia anterior, el instructivo y el enlace del cuestionario en línea para nosotros realizarlo desde el sábado en la noche o todo el domingo, a más tardar hoy a las 8 de la mañana. ¿Listo? Teóricamente ya el cuestionario cerró. Si lo hicimos, súper bien. Si no lo hicimos, nos toca ponernos más la atención para la siguiente actividad. Bien, como habíamos comentado, el primer corte consta de dos actividades. A ver, compañeras, aquí delante otra vez. Consta de dos actividades. La actividad en equipo, que es la presentación de la actividad de mañana, el dibujo de la planta, las ventanas, puertas, mobiliario, equipamiento, pisos, ventanas, todo. Literalmente, la vista en planta de la edificación. Esa actividad en equipo, a ver, compañeros allá atrás, por favor, que van llegando. Los compañeros allá atrás que van llegando. Los compañeros atrás que van llegando. Esa actividad en equipo tiene una ponderación del 20%. ¿Listo? Y el cuestionario que nosotros hicimos durante el fin de semana tiene una ponderación del 10%. 20% de la actividad en equipo más 10% del cuestionario individual, suman 30%. Ese es, o la 1-10. Ese es la primera evaluación de nuestro curso. ¿Listo? Presumo que ya me cansé del bajo. Bien. Yo siempre le sugiero y le aconsejo a las personas, no sé por qué, no puedo hablar en totalidad porque así no es, pero sí me he percatado que a veces en algunas materias, algunos estudiantes, como que en el primer corte dicen, es que es el primer corte y todavía me quedan dos cortes. ¿Listo? Y digamos que en la primera actividad su rendimiento es intermedio bajo, inclusive hasta bajo. No olvidemos que, compañeros aquí delante, por favor, no olvidemos que en la medida en que vayamos avanzando las sesiones, la complejidad va a ir aumentando en los ejercicios que yo les voy colocando. ¿Listo? Si en el primer ejercicio de 10 detalles, yo les decía que tuvieron 10 detalles en el dibujo, listo, vamos a bajar 10 puntos. Pero si en el segundo volvemos a cometer los mismos errores, significa que necesitamos practicar y estudiar un poquito más. Significa que en el segundo corte voy a ser un poco más estricto, no voy a dejar pasar ni siquiera las basuritas del monitor que se ven en la pantalla, absolutamente nada. ¿Listo? La ventaja es que a lo mejor yo tengo es que creo que tengo buena vista. Todavía, a pesar de que uso gafas, creo que tengo buena vista. Y puedo identificar detalles de una manera bastante rápida. Bien, entonces, porfa, hagamos lo posible y lo imposible por no descuidarnos en ninguno de los cortes.
Bien, porque después en el corte número 2, donde hay que entregar más cosas que en el primero, vamos a estar corriendo, y en el último, que hay que entregar el proyecto 2D y el modelo 3D, vamos a estar más corriendo, y al final puede ser o que tengamos una bajita calificación en el mejor escenario, o en el peor escenario es que no logremos el mínimo necesario para aprobar. Bien, entonces, porfa, siempre en todas las materias que ustedes vayan a cursar, nunca se descuiden del primer corte, porque a veces, aunque ustedes no lo crean, es el corte que a veces más nos ayuda a uno como estudiante. Se lo digo por experiencia, ¿vale? Anoche, por lo menos antes de acostarme, hice una revisioncita rápida de lo que hasta al momento los estudiantes habían contestado. Creo que en promedio vi buenas calificaciones. Sí vi uno que otros estudiantes que creo que de los 10 puntos que valía, tenían solamente 2. Entonces, obviamente solamente tenemos esa calificación. Bien, la idea de esa actividad era, en cierta forma, que ustedes de una manera rápida nos pongamos a pensar de algún planteamiento rápido dentro de lo que es AutoCAD, consultar lo que tenemos que consultar y seleccionar en este caso la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, en esencia o en promedio, creo que había buenas calificaciones. Creo que el promedio que ahorita arrojaba la plataforma era como de 7.5, 8, por ahí más o menos iba el promedio de la actividad. Obviamente cada quien tenía calificaciones individuales. Hay unos que estaban en 10, otros 9, otros 8 y 10. Bien. Listo. Pregunta rápida por equipo. Atentos por acá. Pregunta rápida por equipo. De 0 a 100, ojo, sin contar el dibujo de los sanitarios y lavamanos que tenemos que hacer mañana, sin contar la incorporación de texturas del piso que hay que hacer mañana. De 0 a 100, ¿cuánto creemos que tenemos en este instante avanzado en nuestro ejercicio? 100, por aquí. 100, por aquí. 70, por acá. 95, por allá atrás, compañeros. 80, por allá. 90, compañeros por aquí. Más o menos como 4. 100. Listo. Si les soy sincero, hasta ahorita, en todos los grupos que he venido dando AutoCAD, hasta siendo la primera vez que hasta el día antes del examen, veo que hay un porcentaje de avance pues bastante alto. Porque siempre me han dicho, profe, voy en 40, profe, voy en 35, profe, voy a abrir una plantilla de AutoCAD para iniciar. ¿Ok? No lo podemos hacer porque no nos rinde el tiempo. ¿Ok? Pero me parece muy bien escuchar hasta este momento los porcentajes que hasta ahora consideramos tenemos del ejercicio. Y ahora sí, pero porfa, atentos por aquí. Pero otra pregunta rápida. De ese porcentaje que ustedes tienen hecho, ¿cómo considera que tienen sus resultados? ¿Que están completamente bien o sienten que ahorita tienen que mejorar algo? Completamente bien. Bien, por acá adelante. ¿También? ¿Sí? Listo. Es decir, que teóricamente cuando yo vaya a empezar a revisar, debo apreciar un porcentaje mínimo de error, ¿cierto? Es lo que yo pensaba. Y eso me parece bien. ¿Listo? Bien, para nuestra jornada del día de hoy, vamos a revisar 3 tópicos rápidos. Un paréntesis ahorita adelante. Un paréntesis importante, aquí adelante voy a dejar la pista de la asistencia, ¿vale? Porque ya me he dado cuenta que cuando la pasamos se queda traspapelada, llega a las 7 de la mañana y todavía queda aquí debajo del teclado. Entonces yo les estoy colocando hoy, aquí adelante, las personas que no han firmado, por favor escriben su nombre y apellido, entre paréntesis, la hora en que están firmando, y que nadie se quede sin asistencia, ¿vale? Recordemos que todos los cursos tienen como máximo 3 inasistencias injustificadas. Si tenemos más de 3 inasistencias, ya técnicamente perdemos la asignatura por inasistencia. Y no, a mí nunca me gusta que los estudiantes pierdan la asignatura por inasistencia. Y les doy sincero. ¿Listo? Bien. Entonces, decía que vamos nosotros a revisar en la jornada de hoy. Primero, pero necesito un poquito de silencio, ¿vale?
Si estamos adelantando algo de la actividad de mañana, porfa, vamos a pausarlo porque esto forma parte de lo de mañana y necesitamos tener el conocimiento apropiado para él. Primeramente vamos a revisar lo que son las unidades que tiene un dibujo en AutoCAD. Segundo, vamos a revisar otro comando de dibujo que lo vamos a necesitar mañana para la realización de unas piezas de los baños. Y tercero, vamos a estudiar un tema que es sumamente importante en AutoCAD y es algo así como que cuando nosotros escuchamos la palabra de AutoCAD, inmediatamente vamos a escuchar el término de lo que son las capas en AutoCAD o los layers. ¿Listo? Entonces, el tema de las capas es algo que nosotros cuando estamos en AutoCAD nunca nos vamos a poder desligar. Es decir, es algo como un matrimonio indisoluble. ¿Listo? Si quiero usar AutoCAD, obligatoriamente tengo que usar capas. Bien, tanto para 2D como para 3D, sea un dibujo sencillo, sea un dibujo complejo, la modalidad de organizar la información en AutoCAD va a ser mediante las capas. Y esas capas también las tenemos que realizar correctamente para la actividad del día de mañana. Comencemos ahora sí entonces con la parte de las unidades. Yo voy a abrir por acá el programa de AutoCAD, creo que no lo había abierto, y voy a abrir un documento en antes, mientras se va cargando el programa, pregunta rápida. Cuando nosotros estuvimos durante todos estos días de la semana y el fin de semana realizando los dibujos de paredes, puertas, ventanas, mesas, sofá, entre otros elementos, ¿en qué unidades nosotros estábamos introduciendo las medidas en AutoCAD? Milímetros. ¿En metros? Milímetros no. En metros. Ojo, si en el PDF nos salía la medida 3.45, 3.45 tiene que aparecer en AutoCAD. No puede salir 345. ¿Listo? Por si acaso. ¿Se puede ajustar? Sí. Entonces, eso nos toca trabajarlo con la herramienta de la escala. Nos toca seleccionar todo, volverlo a escalar en función a una medida y en teoría ya todo debe quedar correcto. ¿Ok? Pero importante, si por alguna casualidad alguna persona o equipo al momento de introducir las medidas no escribe 3.45, sino que escribe 345, la medida está incorrecta y hay que corregirla. Es decir, hay que introducir las medidas en metros y no en milímetros. Si la hemos introducido en milímetros, hay que hacer un ajuste para que todo quede representado en metros. ¿Bien? Listo. Nosotros, ya veo aquí, sí. Nosotros en AutoCAD, cada vez que iniciamos un documento, hay ciertas configuraciones que vienen por defecto. Dependiendo la plantilla que nosotros vayamos a utilizar, van a ser los ajustes que vengan por defecto para esta área de dibujo. AutoCAD tiene muchas plantillas y es como cuando nosotros trabajamos en el programa de PowerPoint. En algún momento hemos utilizado esta herramienta. Cuando abrimos la herramienta de PowerPoint, la primera ventana, casi siempre la primera ventana que sale, por lo menos en las últimas versiones, es como una pantalla preliminar donde aparecen plantillas. Entonces dice la plantilla tecno, la plantilla colorida, la plantilla refrescante, la plantilla bla, bla, bla. ¿Listo? ¿Qué es básicamente la plantilla? Son ciertos ajustes de fondos, de colores, de letras, de tipografías, de organización de la información, para que nosotros se nos haga más sencillo presentar la información en el programa. Atento por aquí, un poquito de ciencia. ¿Listo? AutoCAD también tiene unas plantillas. En este caso, las plantillas vienen siendo en qué unidades voy a trabajar, si lo quiero en un ambiente bidimensional o tridimensional, si el tridimensional quiere de manera en perspectiva, etcétera, etcétera. Por lo general, creo que todos nosotros deberíamos estar trabajando con, cada vez que abrimos el programa de AutoCAD, con una plantilla bidimensional, es decir, la cuadrícula que estoy mostrando se ve completamente horizontal, todo se ve a 90 grados. Adicionalmente, creo que todos deberíamos estar trabajando con el sistema métrico decimal, con ángulos de grados decimales,
y con unidades en milímetros. Teóricamente, cada vez que abrimos AutoCAD, por lo menos para nosotros o cuando instalamos el programa, esos deberían ser los ajustes que nosotros tenemos para cada plantilla de dibujo. Sin embargo, antes de nosotros siempre iniciar cualquier dibujo, no importa que ahorita tengamos el dibujo inicial, no pasa nada. Pero siempre, antes de iniciar cualquier dibujo, es importante que podamos verificar las unidades, el sistema de medidas que tenemos, para que todo lo que vayamos a introducir dentro de AutoCAD nos quede de la mejor manera. Inclusive, para que las consultas de medida no queden como nosotros lo estamos esperando. Entonces, vamos a entrar, por favor, en lo que son las unidades del dibujo. Tenemos dos formas de hacerlo. Opción número 1, simplemente escribimos con nuestro teclado. Si el programa está en inglés, escribimos la palabra unidades en inglés, que sería unit, U-N-I-T de tomate S. Si lo queremos hacer con el teclado, es así. O podemos irnos a la letra A de AutoCAD, que es el menú de AutoCAD, en toda la esquina superior izquierda de la interfaz, desplegamos el menú de AutoCAD y una de las últimas opciones dice utilidades del dibujo o dice Drawing Utility. Cuando entramos en ese menú, si no estoy mal, como la segunda o la tercera opción dice unidad. El icono es como un cuadrito tipo coordenada y dice 0.0, ¿cierto? Entramos por favor ahí y vamos a ok, es una ventana como la que estamos proyectando ahora aquí en la pantalla, ¿vale? Dentro de esta ventana hay básicamente como tres partes que es importante verificar que las tengamos como nosotros lo necesitamos. Primeramente, tenemos la sección en la parte superior izquierda, donde podemos empezar a ajustar el tipo y la precisión de las longitudes que nosotros vamos a tener en AutoCAD. Básicamente podemos escoger en qué sistema métrico queremos dibujar y queremos consultar las medidas y queremos también decirle a AutoCAD cuál va a ser la precisión que nosotros vamos a necesitar para un proyecto determinado. Normalmente en nuestros dibujos técnicos arquitectónicos, lo más común o lo más usado dentro de nuestra área es que en los dibujos técnicos todas las medidas tengan entre 2 a 3 posiciones decimales máximo. Normalmente son 2, pero a veces se dan situaciones como para cuando van a hacer cálculos de obra o van a hacer alguna cotización o presupuesto de obra, cosas como esas, intentan colocar 3 posiciones decimales para ser todavía un poco más preciso. Lo que de pronto sí no les sugiero nunca es o quedarnos con una sola posición decimal o quedarnos sin posiciones decimales, porque no te lo recomiendo. ¿Listo? Por lo menos 2, máximo 3. Por lo menos lo que es ingeniería civil, estructural y arquitectura, más o menos se mueven en esa cantidad de decimales, entre 2 y 3. ¿Vale? Si ya estamos en otras áreas como ingeniería mecánica o algo así, bueno, posiblemente tengamos que incrementar el número de decimales. Pero para nuestra área no va a ser falta. ¿Listo? Porque cuando vamos a hacer de pronto un vaciado de concreto, no va a tener mayor trascendencia si el vaciado de concreto fue 4.41 metros cúbicos o 4.4115 metros cúbicos. ¿Listo? Esos dos decimales últimos literalmente son despreciables, no hace falta, no va a afectar lo que es un cálculo de obra. ¿Bien? Entonces, antes de irnos acá, hagamos lo siguiente. Démosle, por favor, escape o cancelar. Adelante, Alejandro. ¿Ok? Y vamos, por favor, a dibujar con el comando línea un segmento horizontal. Ese segmento va a medir esto, 4.1. ¿Listo? Esa va a ser la medida del segmento. 4.14456. Esa va a ser la medida exacta de la línea. Un segmento horizontal, comando línea por línea, cualquiera de los dos. Esa línea tiene que medir 4.14456. ¿Listo? Así tal cual la medida que tiene que quedar.
Bien. ¿Línea lista? ¿Sí? Perfecto. Antes de verificar las unidades, vamos primero a consultarle su medida con la cinta métrica. Vamos, por favor, a desplegar dentro de las utilidades la cinta métrica. Escogemos la que dice distancia, no la que dice quick, la que dice distancia, la que les diga la quick. ¿Listo? Muy bien. Y entonces vamos a medir de extremo a extremo. Y aquí, dentro de la medida, nos tiene que salir esta información. Pregunta rápida. ¿Cuántos decimales yo coloqué por aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 posiciones decimales. Bien. ¿Qué medida? Vamos a intentar apagar un momentito la luz para que se vea allá atrás. ¿Qué medida nos está saliendo dentro de la consulta que acabamos de hacer? ¿Perdón? No sale 5. Ajá, nos sale que 4.1, 4, ¿y cuál es el siguiente número? 6. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Nosotros, digámoslo así, en matemáticas, no recuerdo en qué parte yo le estudié, de matemáticas. Hay algo que se llama, sí, no me acuerdo ahorita. Hay algo que se llama aproximación por exceso y aproximación por defecto. Cuando el número pasa lo que es la cifra del número 5, pues entonces el que está anterior a él viene con el siguiente número. Palabras más, palabras menos, es así. Este número, que es mayor que 5, y yo quiero aproximar esto, lo que hace es agregarle una unidad al que tiene anteriormente. Es decir, que si yo quiero expresar este valor con 4 cifras de posiciones decimales, el valor va a ser 4.1446. ¿Listo? Porque este 6 es el que aproxima a este acá. Si yo le digo a AutoCAD que la precisión que me muestra dentro del dibujo es solamente con 2 posiciones decimales, ¿cuál va a ser el resultado a observar? Si solamente quiero 2 posiciones decimales, ¿cuál creemos nosotros que es el resultado que deberíamos observar en esa medición? ¿Cuánto creeríamos? Aquí tiene, aquí tiene 4 posiciones decimales. ¿Listo? Pero queremos que AutoCAD solamente nos muestre 2 posiciones decimales. 2 nomás. Cuando yo vaya a medir en AutoCAD, 4 punto cuánto me va a salir en la pantalla. Se hace algo como lo anterior. Dice André 14.15. ¿Quién está de acuerdo con él? ¿Sí o no? No. ¿Qué sería por aquí? A ver. 4.14. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Cómo funciona el método de aproximación? Como les decía. Si el último número sobrepasa la mitad, que es 5, entonces este número le agrega una unidad al que tiene anteriormente. Este 6 le agregaría una unidad a este y este sería un 5. Si quiero 3 posiciones decimales sería 4.145. Pero resulta que lo que quieren AutoCAD son 2 decimales. Entonces este 5 también le agregaría una unidad al anterior. Teóricamente el resultado debería ser 4.15. ¿Ok? Vamos a ver qué tal. A ver si nos quedó bien la cuenta o hay algo diferente. Ahora sí, vamos nuevamente a abrir el panel de las unidades en AutoCAD. Abramos nuevamente, por favor, le damos escape a esto y vamos a abrir nuevamente las unidades de AutoCAD. Bien. Decíamos entonces nosotros que la primera configuración o ajuste es de las longitudes. Ojo, esas son longitudes rectas y curvas, es decir, líneas horizontales, verticales e inclinadas y líneas tipo arco, circunferencia, elipse.
¿Listo? Cualquier tipo de segmento que tengamos en AutoCAD. Nosotros, que estamos en un ambiente latinoamericano, utilizamos el sistema métrico decimal, es decir, todo lo que sea variable del metro, centímetro, milímetro, decímetro, decámetro, dexímetro, hectómetro, kilómetro, no sé qué otras unidades todo lo que tenga que ver con el metro es el sistema que nosotros empleamos en este contexto latinoamericano. Hay otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que ellos para su medición no utilizan el sistema métrico decimal, sino que emplean lo que en AutoCAD se conoce como el arquitectural o el arquitectónico, que es el uso de pies y pulgadas, pero con fracciones. Entonces tenemos medidas, es que esta mesa mide 3 pies con un cuarto de pulgada. Entonces esa es la forma en que muchos de los elementos los miden en esa parte del continente americano. Nosotros trabajamos con el sistema métrico decimal y es el tipo de unidad que debe aparecer aquí. ¿Listo? En el caso de que queramos, podemos desplegar el listado y vemos todo lo que hay. Adicionalmente, aparece la precisión que nosotros queremos observar dentro de este dibujo del particular. Por defecto, debería aparecer el número entero, que es 0.4 posiciones decimales. Si no estoy mal, la configuración por defecto son 4 posiciones decimales. Vamos, por favor, a desplegar ese listado y vamos a escoger solamente 2 posiciones decimales. ¿Bien? Listo. En la parte de acá, en las longitudes, escogemos la tercera opción, que es posición entera más 2 posiciones decimales. ¿Bien? Ahora, a la derecha, tenemos la forma de medición para los ángulos. Nosotros utilizamos también el sistema de grados decimales, es decir, el valor de los grados, en el caso de que no sea exacto, seguido con la parte decimal de los grados y le ponemos el circulito en la parte superior. ¿Listo? Esa es la forma en que nosotros realizamos las mediciones angulares. En el caso de los ángulos, nosotros vamos a utilizar el sistema de grados decimales, o lo que aparece escrito en pantalla, el decimal de gris. Vamos a utilizar este sistema métrico para todos nuestros ángulos. Los ángulos por defecto en AutoCAD siempre aparecen sin posiciones decimales. Pero resultemos, o imaginemos el escenario que nosotros tengamos, no lo sé, una habitación que no sea a 90 grados, sino que tenga una inclinación. Y si nosotros lo dejamos tal cual como está, pues la medición puede que no nos quede 100% exacta. Entonces, para los ángulos, a mí me gustaría que también lo pudiésemos ajustar a 2 posiciones decimales. Entonces, desplegamos este listado, por favor, y colocamos 2 posiciones decimales. Y si puedes compararlo. Bien. Hasta ahorita, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Listo. Por último, debajo de lo que son las longitudes, hay una opción que dice escala de inserción, o en inglés aparece como insertion scale. Esta es la unidad, a ver, atento por acá, por. Esta es la unidad que AutoCAD va a mostrarnos por defecto y que nosotros estamos en la capacidad de cambiar o no cambiar. Importante por acá, ojo. Hasta este momento no importa si esta palabra son milímetros, metros, en unidades, etc. Literalmente todavía no importa. Porque si yo llegase a cambiar esta unidad, el dibujo se seguirá manteniendo con las mismas dimensiones. No van a cambiar. ¿Listo? Solo que, inclusive, podemos desplegar, por favor, este listado y observar todas las unidades que tiene disponible AutoCAD para la escala de inserción, las unidades de inserción. Tenemos 100 unidades, tenemos millas, pies, yardas, milímetros, centímetros, metros, centímetros, kilómetros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay estas unidades que a lo mejor ni siquiera nos acordamos que cuando estudiamos en la escuela. Entonces, aunque nosotros estamos realizando nuestro dibujo o hemos
introducido la información en AutoCAD en metros, hay una unidad que, a ver, esto por acá, compañeros, por favor, no me gustaría hay una unidad que a nosotros nos va a ayudar a conectar más fácilmente ciertos contenidos en AutoCAD. Cuando veamos espacio papel, cuando veamos impresión, cuando veamos asignación de escala, cuando veamos creación de bloques, hay una unidad que nos va a ayudar a amarrar los contenidos con mucha mayor facilidad que otras unidades. La unidad que yo les quiero siempre para trabajar, por lo menos en nuestras actividades, son los milímetros. No importa si el dibujo ahorita está hecho en metros, porque como les decía, las medidas no van a cambiar. Eso no va a hacer que el dibujo se ponga más grande o más pequeño. Literalmente no va a pasar así. ¿Listo? Solo que, como les comentaba, partiendo desde muchos años de experiencia, me parece más sencillo para el estudiante poder conectar varios contenidos que vamos a ver en clases sucesivas mediante la unidad de milímetros que con otra distancia. Entonces, nuestros ejercicios van a llevar, a pesar de que trabajemos en metros, van a llevar aquí el ajuste de milímetros. Esto que acabamos de hacer, ustedes tienen que verificarlo cada vez que hagamos un ejercicio en AutoCAD, por lo menos un ejercicio de lo que tenemos en nuestro curso. Ya cuando ustedes estén en un escenario laboral, posiblemente, más que todo, el ajuste de unidades posiblemente cambie. A lo mejor su jefe les diga, no, vamos a trabajarlo todo en metros, porque resulta que el dibujo, lo que tenemos que presentar, con tales y tales características, y el ingeniero tal pide que el ajuste sea de esa manera. Bien. Como les decía, hasta este momento, nuestros dibujos siempre van a quedar con el ajuste de milímetros, porque será la unidad que nos ayude a conectar varios contenidos que vamos a ver posteriormente. Bien. Una vez que hayamos realizado este ajuste, le vamos a dar OK para aceptar y este dibujo en particular ya quedó ajustado con las unidades. ¿Qué quiere decir? Cada vez que abramos un dibujo nuevo de AutoCAD, yo tengo que verificarle las unidades antes de arrancar. ¿Listo? Es siempre lo más recomendable. No lo dejen para último, ya te doy la palabra. No lo dejen para último, porque a veces el dibujo viene ajustado como sistema métrico o viene de pronto con unidades en pulgadas. Y cuando yo voy a tomar una medición en pantalla, AutoCAD me muestra fracciones, pulgadas, y entonces a mí se me empieza a caer el poco cabello que me queda. ¿Bien? Entonces, es siempre como una sugerencia para hacer cada vez más sencilla la manipulación de nuestro programa. Le damos a aceptar y volvemos aquí a la pantalla de trabajo. Ahora sí, vamos a intentar, por favor, volver a medir la línea horizontal que hicimos para ver cuál es la información que aparece en pantalla. Ya doy la palabra a Alejandro. ¿Ok? Aquí nos está saliendo 414. ¿Listo? Posiblemente también sean por ajustes internos que tenga el programa. Bien, a lo mejor, como el último decimal no sobrepasaba el 5, sino que era literalmente 5, entonces él dijo, no puedo aproximar este porque voy a empezar a variar el punto de la información. Automáticamente el programa desde el 5. Sí, de eso pasa en otros programas también, no solamente en AutoCAD. ¿Listo? El programa se encarga literalmente de hacer la aproximación, ya sea por arriba o dejarla en el mismo número que estaba anterior. ¿Okay? Entonces, en este caso, por todos los decimales que nosotros habíamos colocado, a lo mejor AutoCAD decía, no, yo no voy a poder subirle tantas unidades porque entonces voy a variar demasiado la información, lo voy a dejar en 4.14 para que me quede lo más real posible. ¿Listo? Entonces, siempre muy atentos, compañeros y compañeras, con este tema de las unidades. Mañana, cuando yo les facilite el instructivo para hacer la última verificación de la actividad, la primera parte dice, por favor, ajuste las unidades de la siguiente manera. Y en función, como aparezca ahí, así ustedes tienen que colocar su ejercicio de la plana. Bien. Hasta ahorita, preguntas, inquietudes, comentarios. Alejandro tenía una pregunta. Cuéntame.
Si yo hago la No, el dibujo queda tal cual como lo hiciste. No, igualito puedes colocar tus medidas en metros y no pasa nada. ¿Listo? Ahí no pasa nada. Bien. Listo. Hay algo más que no quiero aproximar. Porque por última vez están después, ya son como ya más de 1, 2, 4, 6. El 6 va a ser aproximar al 4, al 7 va a quedarse 4, 5, 15. Se refiere a 4. Ajá. Dime un ejemplo, un número, por ejemplo. 4.4. Así. Listo. Aquí el 0, todo el 0 que esté en la parte decimal, siempre es como si no existiera. El 1 no pasa el 5, es decir, que este no va a afectar al 2. Si yo quisiera colocar solamente una posición decimal, AutoCAD me va a colocar 4.2. ¿Listo? Si de pronto tuviese 4.26 y quiero dejar solamente una posición decimal, el 6 le va a subir una unidad al 2 y el resultado será 4.3. ¿Listo? Esa es la forma en cómo va funcionando el sistema de aproximación, no solamente en AutoCAD, en otros programas y en matemática en general. Bien. Vamos nosotros ahorita, antes de entrar en el tema de las capas, a estudiar un comando de dibujo que habíamos dicho que íbamos a dejar en pausa para darle paso a otro. El comando de dibujo que vamos a estudiar ahorita es el comando de la elipse. Y específicamente comento el comando de la elipse porque en las dos piezas sanitarias que nos toca dibujar el día de mañana en clase, una de ellas lleva esa figura. ¿Listo? Entonces, me gustaría que nos quedara 100% claro cómo es el funcionamiento de la elipse. Es un proceso sumamente fácil y sencillo, pero necesito pues compartirle a ustedes toda la información necesaria. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. En nuestra área de dibujo de AutoCAD, vamos a dibujar un segmento vertical que mida 9 unidades de alto. Y en el punto medio dibujaremos un segmento hacia la izquierda que mida 2 unidades. ¿Listo? Atentos por acá, por favor. Dibujemos en el área de dibujo de AutoCAD un segmento vertical que mida 9 unidades y a partir del punto medio hacia la izquierda o hacia la derecha, no pasa nada, un segmento horizontal que mida 2 unidades. En el punto medio, sí, por favor. Esto obligatoriamente tiene que ser punto medio. Y yo voy a colocar aquí el triangulito para que nos acordemos que este es el punto medio. ¿Línea lista? ¿Sí? ¿Cómo así? Pero solamente están dos líneas. Y 2 la horizontal. Pero, sí, obviamente tienen que iniciar en la mitad, ya sea hacia allá o hacia acá, pero tienen que medir 2, obligatoriamente. No pueden medir ni más ni menos. Bien.
Lo que no es cierto. Bien, atentos por acá, por favor. Dentro de AutoCAD nosotros tenemos la posibilidad de dibujar una figura plana, curva, que vamos a decirlo así, es familia de las circunferencias. El dibujo es la conformación de una que se llama elipse. Imaginemos que el dibujo que yo hice aquí en naranja me quedó súper bonito y perfecto. Bien, imaginemos que sí. La elipse es básicamente como la figura que nosotros hacemos en dibujo técnico a mano, que era el óvalo. ¿Listo? Es esa misma figura. Es como si nosotros tuviésemos una circunferencia y esa circunferencia o la alargamos o la achicamos por uno de los ejes. En este caso, una elipse tiene un elemento que es común con la circunferencia y el elemento será el centro. Así como lo tenemos en circunferencia, una elipse también va a tener centro. En este caso, cuando nosotros veíamos circunferencia, trabajábamos con una distancia que era el radio. El radio básicamente era la distancia del centro a cualquier punto que hace la línea curva de la circunferencia, ¿cierto? Ese era el radio. En el caso de la elipse, el término que vamos a empezar a emplear para este comando son los ejes. En el caso de la elipse, nosotros contamos con dos ejes principales. El eje mayor, que es el más largo, y el eje menor, que es el más corto. Atento, por favor, compañeros, un segundito. Indistintamente, el eje mayor o el eje menor puede estar en sentido horizontal o en vertical. No pasa absolutamente nada. Todo va a depender de la necesidad que nosotros tengamos dentro de un dibujo. Cuando hablamos de eje, ojo, a ver, cuando hablamos de eje, literalmente es la línea completa que va de extremo a extremo pasando por el centro. Esa es literalmente el eje de la figura. Si nosotros tenemos aquí la medida del 2, esta medida que tenemos acá, podemos llamarla un semieje, es decir, como un eje partido de la mitad. Si esto es así, ¿cuánto mide el eje menor de esta elipse? 4. 2 dice por acá, 4 dice por acá. 2 mide solamente la mitad del eje menor. El eje menor es de extremo a extremo. Estos dos que están acá, más los dos que están acá, ¿cuánto me hace? 4. El eje menor mide 4. En el dibujo de una elipse, nosotros deberíamos conocer las... Es como si fuera el radio, exactamente. ¿Listo? Esto es como si fuera el radio y esto es como si fuese el diámetro. ¿Listo? Si quisiéramos hacer la equivalencia con una circunferencia. De hecho, en algunos libros aparece ese tipo de equivalencia. ¿Okay? Intentan decir radio mayor y radio menor, o diámetro mayor y diámetro menor. ¿Listo? Pero el nombre correcto es utilizar la palabra de eje y semieje. Entonces, esta información de la longitud de los ejes es importante que nosotros sepamos cuánto es para luego saber cómo aplicar la herramienta de la elipse dentro de AutoCAD. Vamos, por favor, a desplegar el comando de la elipse y dentro de las 3 opciones emplearemos solamente las 2 primeras. La número 1 dice centro y la segunda dice eje fin. La que dice axis eje. ¿Listo? Nosotros tenemos 2 modalidades para poder dibujar una elipse de AutoCAD, en AutoCAD, perdón. La modalidad número 1, como la que aparece aquí, es, pongámoslo por aquí, indicando el centro y luego indicando las distancias de los 2 semiejes que tenga la figura.
Si esto es así, esta modalidad es así, ¿cuáles serían las dos distancias a utilizar en esta primera modalidad? ¿Cuánto debe medir el semieje mayor? 4.5. Si el eje completo mayor mide 9, la mitad mide 4. 4.5. 4.5. ¿Listo? 4.5. ¿Y cuánto mide el semieje menor? 2 nomás. ¿Listo? Bien, si nosotros nos vamos por este camino, esta es la información que necesitamos decirle al AutoCAD. Primeramente, dónde está el centro, y luego cuánto mide el semieje mayor y cuánto mide el semieje menor, y automáticamente la figura queda dibujada. La segunda modalidad es indicar un eje completo, sea cual sea, el menor o el mayor, pero indicar un eje completo y la mitad del otro. Si nosotros nos decidimos ir por este segundo camino, ¿cuál podría ser para nosotros la medida de un eje completo? ¿Cuánto debe medir? Podría ser 9, que es el mayor. ¿Y cuánto sería la siguiente información a introducir en AutoCAD? Sería 2 nomás. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente de una manera muy rápida y sencilla. Vamos a intentar dibujar este link en pantalla con cualquiera de las dos modalidades que ustedes quieran. ¿Listo? Ya sea empleando el centro y la mitad de los dos ejes, o empleando un eje completo, no importa si es el mayor o el menor, no pasa nada. Y el semieje del otro que le está faltando. Vamos a hacerlo en un segundo. Aquí lo que estamos por internet. Modalidad número 1. Teniendo la información del centro. Clic en el centro y luego la distancia del primer semieje, la distancia del segundo semieje, y este es el resultado final. Modalidad número 2. Indicando un eje completo, en este caso voy a utilizar el vertical, y el semieje menor. ¿Listo? Observemos que en los dos casos es el mismo resultado. ¿Listo? ¿Ya el índice no quedó listo? Sí. Por ahí atrás. Observemos que no tiene mayor complejidad la figura, solo que hay que tener muy clara la información de si nos están dando un eje completo o nos están dando la mitad de eje. Si no tenemos la información clara, tenemos que tenerla clara antes de poder dibujar, porque entonces el resultado puede ser algo incorrecto. Bien. Hasta ahorita, preguntas, inquietudes, comentarios con respecto a lo que acabamos de estudiar. Dicen por allá atrás que cómo sabemos nosotros cuando nos están dando las informaciones de medida. Ok, normalmente para la elipse, ya sea porque encuentren un ejercicio por internet, ya sea porque yo les estoy dando un requerimiento, yo les pudiese dar a ustedes o las dos medidas de los ejes partidos por la mitad, o les puedo dar las dos medidas completas de los dos ejes. Todo va a depender de lo que yo les suministre a ustedes. Luego, según la información que ustedes tengan, puede decir, ah, me parece más fácil por aquí, o no, me parece más fácil por acá. El resultado siempre, la decisión del dibujo va a ser siempre de ustedes. Bien, listo. Ahora sí, conociendo esto, ya el día de mañana, cuando se nos presenten las piezas sanitarias que tengan elipse, ya vamos a saber cómo poder realizar el dibujo de la manera correcta. Bien. Ahora sí, vamos a entrar en la otra parte que es, digamos, una de las más importantes que nosotros tenemos dentro del trabajo en AutoCAD, que es el trabajo de las capas. Ahora sí, necesito que porfa me regalen toda su atención. Inclusive los compañeros o compañeras que estamos tomando. ¿Listo? Por favor, allá atrás. ¿Listo? Entonces, por favor, atento por acá, porque si no comprendemos capa, todo lo que venga a partir del día de hoy nos va a quedar mal. No quiero que todo. ¿Listo? El tema de las capas es uno de los más
esenciales, fundamentales e importantes en AutoCAD, porque si no sabemos trabajar con capas, es como si no supiéramos trabajar con AutoCAD, básicamente. ¿Listo? Entonces, atentos por favor por aquí. Pregunto a alguno de nosotros, vamos a decirlo así, ¿les gusta la lectura? ¿Sí? Por ahí atrás. ¿Qué tipo de libro a lo mejor te gustaría leer? ¿O te gustaría suspenso? Por acá hay otro libro. ¿Cómo qué tipo de lectura te gusta leer? Autoayuda. ¿Listo? Autoayuda superación. Vamos a poner para todo el salón el siguiente ejercicio imaginario, pero por familia, hagamos un poco de silencio, les pido por favor. Recordemos que por Zoom también hay otras personas que están viendo clases y entre más ruido haya, ellos van a entender la explicación. Imaginemos lo siguiente. Pongámonos el caso que el fin de semana que viene, el profesor de AutoCAD viene y le dice, este fin de semana no hay actividad. Ok, eso no va a pasar, pero vamos a poner el escenario. ¿Listo? Vamos a decir que ese fin de semana no tenemos ejercicios para hacer. Entonces, ustedes en casa, vamos a decir así, tienen 500 libros de diferentes cosas, de autoayuda, de terror, de cuentos de niños, de cocina, de arquitectura, de AutoCAD. Hay una infinidad de libros en su casa, de hecho tienen 500, y ese fin de semana, ya que el profe de AutoCAD no les dejó ejercicio para hacer para el lunes, ustedes van a decidir ordenar esos libros en la nueva biblioteca que acaban de comprar. Si ese escenario es así, ¿cuáles creerían ustedes que serían las diferentes formas de ordenar esos libros? Por categoría, por tamaño, por estándares. ¿Cómo es estándares? Literalmente por categorías, pero para los números. La repisa podría ser por temas, por tamaños, por colores. ¿De qué otra forma se puede ordenar? Alfabéticamente, ya sea por el nombre de la obra o por el nombre del autor. ¿Por qué más? Hay uno que viene por números, a lo mejor, ojo, todos los libros, absolutamente todos los libros oficiales, tienen un código como una cédula, digámoslo así, que se llama el ISBN. El ISBN es como la cédula de cada libro alrededor del mundo. A lo mejor yo decido ordenarlo por la cédula que tiene el libro. A lo mejor decido ordenarlo alfabéticamente, pero considerando la editorial. Los que son de Planeta, los que son de Alfaguara, los que son de no sé qué, etcétera, etcétera. Puede ser que los ordene por tamaño, desde el más pequeñito hasta el más alto, desde el más alto al más pequeño. Puede que lo ordene en función al número de hojas que tenga, los más gorditos de primero, los más flaquitos de segundo, sin ánimo de discriminar a los otros. A lo mejor lo podamos ordenar por año de publicación. Los más viejos de un lado y voy aumentando hasta llegar a los más nuevos. ¿Listo? Puede haber toda una gama específica para ordenar nuestros libros en casa en el escenario. Siguiente pregunta. Resulta que el grupo de AutoCAD estuvo tan de buena que el otro fin de semana tampoco le dejaron ejercicio para hacer. Eso mismo va a pasar, pero vamos a poner el escenario. ¿Listo? Resulta que ese fin de semana ustedes dicen, es que me provoca leer un libro de Stephen King. ¿Listo? El día se acerca el Halloween y el Día de los Enamorados y quiero leer algo más. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos ordenado los libros por tamaño, del más pequeño al más alto o viceversa, pregunta rápida, ¿es fácil encontrar un libro de Stephen King dentro de los 500 bajo esa forma? Por eso dicen que sí. ¿Cómo lo buscaríamos? O para hacerlo más fácil, ¿todos los libros de Stephen King son muy altos o son muy bajitos o son intermedios? Pero no hablamos del profesor, sino del alto. ¿Listo? ¿Cómo podríamos decir? Aquí hay uno por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo podríamos de pronto nosotros, dentro de los 500 libros que tenemos, y los tenemos como una escalerita, cómo poder llegar a decir es que el 100% de los libros de Stephen King son libros altos? Eso es
relativamente cierto. Yo creo que no. A veces hay libros del mismo autor que según la impresión o la reimpresión que le hagan, puede que sean más altos, puede que sean, como lo llaman, una versión de bolsillo y es más bajito, puede que a lo mejor por ser más alto tenga menos páginas, no lo sabemos. Entonces, a lo mejor ese criterio puede que no nos ayude a ubicar fácilmente el libro. Siguiente pregunta. Si nosotros organizamos los 500 libros por el color que tiene el logo, pregunto, ¿encontrar un libro de Stephen King es fácil dentro de esa forma de ordenamiento? En lo que dicen sí, ¿por qué? Pregunta, ¿todos los libros de Stephen King tienen el logo color blanco? Yo creo que no. ¿Ok? A lo mejor ese creo que no tiene blanco, hay otros que he visto que tiene rojo, hay uno que una vez leí que tenía el lomo amarillo con negro. Es decir, que a lo mejor si los ordenamos por color, tampoco se nos sea muy sencillo encontrar dentro de sus libros. A lo mejor, si los ordeno alfabéticamente, yo diga Stephen King, bueno, lo voy a ordenar o por nombre o por apellido. Lo consigo rápido. ¿Qué otra categoría me puede ayudar a encontrar o a organizar los libros más rápidamente? Yo creería que por tema. Cuando nosotros vamos a una librería sin ánimo de publicidad, por ejemplo, a Panamericana, o si vamos al centro, a esos lugarcitos que venden libros nuevos o usados, uno dice, ¿están ordenados de alguna forma los libros de la persona que está ahí, el librero? Bueno, el librero les va a decir, aquí están los de psicología, aquí están los de sociedad, aquí están los de terror, literatura colombiana, etc. Y ya nosotros sabemos a qué área irnos específicamente. ¿Qué quiero dar a entender con este ejemplo? A ver aquí delante, por favor. ¿Qué quiero dar a entender con este ejemplo? En AutoCAD, los libros, compañeros, por favor, los libros van a ser las veces de todos los elementos que nosotros tenemos en el área de dibujo de AutoCAD. Es decir, una línea es un libro, un rectángulo es un libro, una curva es un libro, una circunferencia es un libro. Cada elemento que nosotros hayamos dibujado en AutoCAD es como si estuviésemos hablando en el ejemplo de un libro. Nosotros tenemos que ordenar la información en AutoCAD de la manera apropiada para que cualquier persona que vaya a revisar nuestro trabajo pueda hacerlo de la mejor manera. Eso nosotros lo hacemos mediante las capas en AutoCAD. A ver, compañeras allá atrás, por favor. ¿Listo? Las compañeras allá atrás, las que van llegando. ¿Listo? Entonces, AutoCAD tiene una forma de poder ordenar y organizar la información gráfica y escrita en una forma óptima, adecuada y con un lenguaje que pueda ser conocido por otras personas que también manejen el mismo programa. Vamos a hacerlo entonces, por favor, a irnos a la cinta de opciones, pestaña inicio, sección, donde dice Layer o capa. Hay un botón grandecito que dice Layer Properties. Un botón grande que dice Layer Properties. En español aparecerá propiedades de capa. Es el manejador de propiedades de capa. Por favor, hagamos un clic en ese botón para ver qué es lo que nos sale en pantalla. Bien, voy a apagar un segundo por acá la luz para que lo tratemos un poco mejor. ¿Listo? Cuando nosotros entramos en el botón de el manejador de las capas, automáticamente el programa nos va a mostrar como esta ventana emergente o como este docker que tenemos aquí en la pantalla. Este es el sitio donde nosotros vamos a ajustar, a agregar, a configurar, a editar todas las capas que nosotros necesitamos en un proyecto determinado. Cada capa en AutoCAD representa como una hoja de acetato transparente. Veámoslo de esta manera. ¿Listo? Una hojita de acetato transparente donde nosotros vamos a plasmar cierta información. Y por cada elemento nuevo vamos a crear una capa distinta. Sería más o menos algo como esto. ¿Por niveles?
Más o menos podría ser. ¿Ok? Sería algo más o menos como esto. ¿Listo? En AutoCAD, cada capa es como si nosotros tuviésemos una lámina de acetato transparente donde vamos a empezar a organizar información que comparta la misma característica. Por ejemplo, encontraremos una capa que a lo mejor nos sirve para colocar los muros, otra de pronto nos puede servir para guardar solamente las ventanas y puertas, a lo mejor otra capa nos ayude para guardar solamente el equipamiento inmobiliario, a lo mejor necesite otra capa para solamente los achurados de piso, a lo mejor necesite otra capa para guardar las personas, en otras las áreas verdes, en otras los carros y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Las capas al final, cuando nosotros estemos ordenando la información, deberíamos tener algo más o menos como esto. ¿Listo? Por ejemplo, puedo tener una capa para guardar los muros o las paredes de la vivienda. En este caso, en la capa de los muros, solamente tiene que haber información de los muros. No puede haber ni líneas de ventanas, no puede haber líneas de árboles, no puede haber líneas de sanitarios, no puede haber líneas de piso. Tiene que haber exclusivamente información de los muros. Es como si ustedes fueran a esa librería y resulta que hay un estante que dice AutoCAD, pero ustedes empiezan a observar que hay libros de odontología, de medicina, de autoayuda. Esos libros literalmente no van en esa categoría, van en otro sitio. Ahí tiene que haber solamente libros de arquitectura, el libro de Chin, el libro de Plazola, el libro de Newton, el libro de lo que sea, pero que tenga que ver con arquitectura. Hasta ahorita, compañeros, vamos claro con la información. ¿Sí? Listo. Por ejemplo, podríamos tener otra capa como, además, para guardar lo que sería equipamiento inmobiliario. Silla, mesas, muebles, cocina, mesones, repisas, todo ese tipo de elementos puede que lo metamos dentro de la capa que corresponde a mobiliario y equipamiento. Podríamos tener una siguiente capa que sea para guardar ventanas y puertas. Es decir, todas las líneas de nuestro dibujo que formen parte de lo que son ventanas y puertas, las guardamos en este mismo sitio. Al final, ¿qué vamos a obtener como resultado? Si tiene contenido o no. ¿Qué vamos a obtener al final? Un resultado como lo que estamos proyectando ahorita en pantalla. A ver, compañeros, un poquito más de silencio. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a obtener como resultado? Algo como lo que tenemos acá. Aquí tenemos organizado nuestro dibujo por capas. Las líneas azules vienen siendo todos los muros que tenga nuestra vivienda. Las líneas verdes son equipamiento inmobiliario. Las líneas rojas con naranja creo que es. Tenemos información de puertas y ventanas. ¿Listo? Nosotros podemos, perdón, para carros, si tuviésemos carro acá, tendríamos que crear una capa para meter los carros. Los carros no son muros, los carros no son puertas, los carros no son personas, los carros son carros y tienen que llevar su capa. Si esta edificación tiene vegetación, debo crear una capa nueva para guardar toda la vegetación. La vegetación no es carro, la vegetación no es persona, la vegetación no es tipo. La vegetación es vegetación y tiene que ir en su lugar correspondiente. Por aquí alguien tenía la mano levantada. ¿Perdón? Ya vamos a ver ahorita cómo funciona ese mecanismo. ¿Listo? Teóricamente, ya te la palabra. Teóricamente, a ver, atento por acá, compañeros. Las personas de atrás creo que no están escuchando absolutamente nada porque de la que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, decíamos que si hasta ahorita, que es como debería ir el ejercicio, todo debería estar en una sola capa. Es decir, todo se debería ver color blanco.
Hay algunas personas que me dijeron, profe, lo que pasa es que yo aprendí un poquito de AutoCAD y sé más o menos manejar capas, empecé a crear uno. Bien. Profe, lo que pasa es que lo vi en internet, en los videos que nos pasó, vi el tema de las capas y pues me aventuré a crear las capas. Bien, no pasa nada. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos empezar a crear, configurar o editar la información dentro de las capas. Vámonos ahora sí nuevamente a AutoCAD. Y aquí tenemos entonces el manejador de las capas. Por favor, atentos por acá. En esta ventana que yo estoy mostrando en la proyección, hay unos 4 botoncitos muy pequeñitos en la parte superior izquierda de esta ventana. Y son estos últimos 4 que yo estoy señalando en este instante. Si los revisamos de derecha a izquierda, hay uno que tiene un chulito en verde, hay otro que tiene una hélice en rojo, hay uno que tiene un copo de nieve y hay uno que tiene un sol. Por favor, identifiquemos esos 4 iconos. Aquí en AutoCAD no es como una función para dibujar la vegetación. No, tendríamos nosotros que dibujar el elemento que parezca una. Podría ser un solo circulito grande con el circulito en el medio simbolizando el tronco. Podrían ser varias circunferencias, podrían ser así como los arbolitos que hacíamos en la escuela. O podemos descargar bloques de internet que ya hay representaciones un poquito más esperadas de árboles, personas. Todo eso es válido en AutoCAD. Bien, pregunta, ¿ya pudimos identificar esos 4 iconos? Sí, bien. Esos 4 iconos se parecen a estos que están acá. ¿Listo? Esos 4 iconos se parecen más o menos a los que tengo aquí en pantalla. El que tiene el solecito es para crear una capa nueva, vacía, limpia, pero con un estado activo o visible. Es decir, toda la información que esté en esa capa y que yo guarde en esa capa va a estar visible en pantalla. El siguiente botón parece que fuera como un asterisco azul, pero es como simulando un copo de nieve, más o menos. Ese icono nos ayuda a nosotros a crear una capa nueva, limpia, vacía, pero en un estado congelado o inactivo, específicamente para el espacio papel. Y ya, pasado mañana veremos cómo funciona el espacio papel de AutoCAD. Luego tenemos un tercer icono que tiene una X en color rojo. El icono de la X en color rojo es para eliminar una capa que ya no nos sirva en el proyecto. A lo mejor sin querer yo creé 3 capas para los muros, pero resulta que al final solamente tengo que tener una sola capa. Quiere decir que hay 2 capas que tengo que borrar. Con la herramienta de eliminar capas, yo puedo realizar esa operación. Paréntesis importante. Para nosotros poder eliminar una capa en AutoCAD, necesitamos que la capa esté primeramente vacía, que la capa no tenga ningún vínculo con otro elemento en AutoCAD y que esa capa no sea una capa activa. Y ahorita veremos en qué funciona una capa activa. El último icono que tiene un solito en verde o un cheque en color verde es para colocar como activa una capa de manera automática. ¿Qué quiero decir con una capa activa? A ver, atentos por acá. Imaginemos que nosotros vamos a realizar hoy desde cero el dibujo de la vivienda. Pongamos el caso. Y resulta que yo a ustedes les facilito ahorita en clase el dibujo de los muros, el dibujo de las puertas, el dibujo de las ventanas. De estos 3 elementos, ¿por cuáles nos gustaría comenzar ahorita? Muros. ¿Listo? Si decidimos arrancar por los muros, nosotros le pudiésemos decir a AutoCAD que por favor nos coloque como capa activa la capa de los muros y automáticamente todas las líneas que dibujemos a partir de ese instante quedarán guardadas o quedarán almacenadas en la capa de los muros. Es decir, es como si llegara el camión a la librería con los libros y todos los libros son de AutoCAD y los libros yo los voy a colocar de una vez en su estante que dice AutoCAD. ¿Listo? Es básicamente hacer este proceso.
Ya luego, si vamos a empezar a dibujar las puertas, yo puedo decir ahora a AutoCAD que por favor nos coloque como activa la capa de las puertas y a partir de ese instante todas las líneas que ustedes vayan a dibujar quedarán guardadas en la capa de las puertas. No importa si a lo mejor la capa activa es puerta y resulta que voy a realizar un muro, es decir, el muro me queda en un lugar distinto. Simplemente tocamos el elemento, desplegamos el listado de las capas y lo llevamos a su sitio correspondiente. Es decir, agarramos un libro, lo sacamos de un estante y lo metemos en el lugar apropiado. Es literalmente el proceso que hacemos. Bien. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, dudas con estos primeros 4 botones. ¿Vamos bien? ¿Claro? Por allá atrás. Compañeros atrás, ¿vamos bien? Listo. Volvamos a AutoCAD. Y ahora vamos a revisar, ahora sí, las propiedades que tiene cada capa dentro de un proyecto. Listo. Ya es tocar, bien. No, hay que pensar que la capa de aquí, o segundo, que no esté congelada o algo así, porque entonces no te la van a dar. ¿Listo? Bien, atentos por acá, compañeros, para continuar, por favor. Por defecto, a ver, por favor. Por defecto, todo archivo de dibujo de AutoCAD siempre viene con una capa, siempre. Esa capa se llama cero. Todos los archivos de AutoCAD siempre vienen con la capa que se llama cero. Esa capa cero no se puede borrar, no se puede editar, se tiene que quedar tal cual como está. Si yo les digo a ustedes que hay un elemento que está en capa cero, ¿qué creemos que puede hacer la capa cero? La capa cero puede ser muro, la capa cero será silla, será persona. ¿Qué puede ser una capa cero? Dicen por aquí suelo, por allá dicen muro. ¿Perdón? A la capa cero no se puede renombrar. ¿Listo? Ojo, si yo les digo a ustedes, es que este elemento se llama cero, nosotros no sabemos qué es cero. ¿Qué quiero dar a entender? Esto doy un segundito la palabra. ¿Qué quiero dar a entender? Y esto es muy importante porque si no lo hacemos, yo voy a empezar a bajar por completo. ¿Listo? Todos los dibujos de AutoCAD que tengan contenido importante para el proyecto no pueden quedar nunca en capa cero. Tienen que estar en una capa correspondiente. ¿Qué quiero dar a entender? Cuando yo corrija sus ejercicios de la planta, yo voy a hacer a propósito lo siguiente. Yo voy a apagar todas las capas menos la capa cero. Y automáticamente en el área de dibujo todo se tiene que ver en esta vacía. No puede haber ni una línea, ni un punto, ni un arco, no puede haber nada. ¿Listo? Porque quiere decir que ese elemento tuvo que haber quedado en un lugar específico y nosotros no lo hicimos. Entonces, atentos por favor, en el que todos los elementos que formen parte de su dibujo de AutoCAD tienen que estar en un lugar correspondiente, en una capa correspondiente. ¿Bien? Por allá alguien tenía una pregunta, no me acuerdo. Sigamos entonces.
Bien, a ver, atento por acá rápidamente porque ya nos estamos acercando casi al cierre de la sesión y obligatoriamente tenemos que terminar el tema. Nosotros tenemos aquí una serie de columnas que representan las propiedades que tienen las capas. Señalándolas de izquierda a derecha, comenzamos con la primera columna que es el estado de la capa. El estado de la capa es básicamente que AutoCAD nos diga a nosotros cuál es la capa activa. Y cuando hablamos de capa activa, es que AutoCAD nos diga cuál es la capa que aparece aquí arriba, en donde voy a empezar a dibujar ciertos elementos. ¿Listo, compañeros? Aquí, por favor, regalen un poquito de silencio. Cuando ustedes observen que una capa en el estado tiene el chulito en color verde, quiere decir que esa es la capa activa y esa capa es la que se está visualizando en la parte superior de la cinta de opciones de AutoCAD. ¿Qué quiere decir? Desde este momento en adelante, todo lo que ustedes vayan a hacer va a estar guardado en la capa 0. Ya luego ustedes se encargarán de moverlo más posible. Segunda columna, el nombre. En esa segunda columna, ustedes van a tener que escribir un nombre o una especie de etiqueta representativa al contenido que ustedes van a encontrar dentro de la capa. Si yo voy a almacenar las líneas de los muros, pues entonces esa capa debería llamarse muros, debería llamarse paredes, debería llamarse relleno. No debería llamarse tierra, ni silla, ni piso, porque eso no es lo que yo voy a encontrar ahí. Si la capa se llama muros, es porque lo que voy a encontrar ahí son líneas de muros. Para el trabajo de mañana, hay que agrupar las capas. Sí, sí, señor. Ya vamos a ver. Siguiente columna, aparece un bombillo. Por favor, revisemos ese. Hay un bombillo en la parte superior, el título dice on off, otro que dice on, como entendí. Una capa significativa bien, de esa columna nos indica a nosotros si el contenido está visible o está oculto. Literalmente funciona como la luz o como el bombillo. Es como cuando nosotros estamos en nuestra habitación y es de noche. Si queremos observar dónde está la cama, la silla, prendemos la luz. Si estamos en la noche, pues simplemente a lo mejor nos tropezamos con la cama para llegar al baño. Entonces, esta es la función que hace la opción del encender o apagar el bombillo de AutoCAD. Si el bombillo está prendido, el objeto está visible. Si el bombillo está apagado, el objeto no está visible. Siguiente columna aparece con un icono de un sol. Siguiente columna, el icono de un sol, por favor, atentos por ahí atrás. Esta columna nos ayuda a nosotros a utilizar o inutilizar el contenido de una capa. Es decir, que AutoCAD piense que existe o no existe. Por defecto, siempre tiene que estar el sol encendido o el sol brillante. Si en vez del sol estar encendido, está congelado, aparecerá un copo de nieve. Cuando ese copo de nieve aparece, es porque AutoCAD piensa que no existe el contenido que está dentro de esa capa. Es una función un poco similar al bombillo, pero tiene más repercusiones cuando lleguemos al espacio papel de AutoCAD. Siguiente columna, un candado. Aparecerá con el nombre de lock. En español aparece como bloquear, creo que es bloquear o desbloquear. Eso hace simplemente como si fuera la función del candado. Cuando el candado está abierto,
el contenido es editable. Cuando el candado está cerrado, el contenido no está editable. Es decir, literalmente no puedo manipular lo que esté dentro de una capa. Luego tengo la columna de la impresora. A ver, atentos por acá, por favor. Y voy a hacer un paréntesis y en los pocos minutos que me quedan, intentaré hacer lo más transparente, honesto posible con ustedes como impresora. Si tenemos algo más importante que hacer y eso es motivo para estar conversando, yo no tengo dificultad que lo hagamos fuera del salón. Pero si vamos a estar dentro del salón, les pediría que por favor guardemos silencio porque hay personas que le quieren prestar atención a la clase. ¿Listo? Entonces, si necesitamos hacer algo, yo no tengo problema, lo hacemos fuera del salón, pero si estamos aquí vamos a prestar atención y vamos a guardar un poco de silencio por el respeto a las personas que quieren tomar la clase como debe ser. ¿Bien? Porfa, les pido ese favor muy personal y encarecidamente. Tenemos la siguiente columna que tiene un icono de una impresora. Esa columna nos ayuda a habilitar el contenido para impresión cuando lo hagamos o en PDF o cuando lo hagamos en una impresora física. Cuando estoy observando la impresora tal cual como aparece en la proyección, quiere decir que todo lo que esté dentro de esta capa se va a imprimir. Cuando a la impresora tenga un signo de prohibición, es decir, cuando yo haga un clic sobre ella, aunque podamos ver el contenido en pantalla, ese contenido no va a salir en la impresión. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Esta opción me habilita el contenido o no para una impresión ya sea física o ya sea digital. Luego tenemos la columna del color. Por defecto siempre sale el color blanco, y esta aparece como white. Nosotros tenemos toda una gama extensa de colores y ya vamos a entrar en ella para ver qué color nosotros necesitamos escoger para una capa determinada. Por favor, hagamos un clic sobre el icono del color, sobre el cuadradito blanco, para que observemos la ventana emergente que nos aparece. AutoCAD nos muestra esta paleta de colores que estoy presentando aquí con el video visto. Nosotros tenemos aquí 3 pestañas de posibles combinaciones de colores en AutoCAD. La primera pestaña, por defecto, en español aparecerá como color índice o color indexado. Uno de los dos nombres tiene que ser el que aparece en la traducción. Y aquí, en esta gama que estoy mostrando en este momento, encontraremos 255 colores para escoger nosotros para nuestra capa en particular. ¿Cómo se cuentan los números? A partir de este color rojo que está acá. El rojo es el 1, el amarillo es el 2, el verde es el 3, cian es el 4, azul oscuro 5, magenta 6, blanco 7, gris oscuro 8, gris claro 9, y una vez que finalizo este gris, me dirijo a esta parte superior. Este es rojo 10, abajo 11, arriba 12, abajo 13, arriba 14, abajo 15. ¿Qué quiere decir? Arriba se ubican los números pares, abajo se ubican los números impares. Cuando llegue por aquí al 249, me voy a la última gama que son los grises. 250, 251, 252, 253, 254 y el último, que es el 255, es el blanco que se imprime blanco. Observen que hay 2 blancos en AutoCAD. Por defecto está prendido es el de arriba. Este es el blanco que se imprime negro. Y este de aquí abajo es el blanco que se imprime blanco. ¿Listo? Porfa, muy atentos con este color que está acá. Ese código de color aparecerá tanto aquí abajo como aquí dentro de esta casilla. Si yo les digo a ustedes, por favor, escojamos el color número 11, ¿cuál color debería ser el que estemos visualizando en pantalla? Es como el sermón. ¿Perdón? El color número 11 es este que estoy señalando en este momento. ¿Listo? Ojo, si de pronto no me sé todavía los colores, porque eso es muy común, simplemente aquí abajito donde dice white, escribo el código del color, 11, 15, 20, 45, 250, el color que necesite, y le digo OK para aceptar. Bien, Alejandro.
Profe, en este código de colores manejo los tipos de fútbol. O manejo. No, esta es una gama específica para AutoCAD. Bien, hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta con esta primera gama de colores? Vamos claros hasta ahora, ¿sí? Siguiente gama de colores, por favor, la siguiente pestaña. ¿Listo? Esta se parece, sí, esta sí un poquitico más a la que maneja PowerPoint, Word y Publisher. Más o menos tiene esta gama también. Observemos que esta segunda pestaña, el titulito arriba aparece con el nombre de tu color y estamos en español, debería aparecer como color verdadero. ¿Listo? Este color verdadero es, se forma, mejor dicho, con la combinación de tres colores. Literalmente, esto que estamos observando acá maneja una codificación que cuando se habla de color, y creo que en algún momento lo tocamos cuando estábamos en taller, es la codificación RGB. La codificación del rojo, verde, azul. ¿Listo? Son los nombres que tiene en inglés. Esto que observamos acá es lo que se conoce como colores pantalla. Son los colores que nosotros observamos en los televisores, en los monitores, en el teléfono, en el videobeam, en un smartphone, en una tablet, en un iPad, es decir, todo lo que sea un dispositivo electrónico funciona con esta gama de colores. Esta gama de colores consta de tres cifras. Esas cifras las tenemos aquí, donde dice rojo, verde y azul, y las tenemos también aquí abajo. Eso funciona más o menos como si fuese una coordenada. Se van a dar cuenta que dentro de las capas que yo les facilito a ustedes, a ver, dentro de las capas que yo les facilitaré a ustedes, hay dos de ellas que manejan esta codificación de color. Nosotros podemos utilizar el puntero para escoger un color específico y vamos a decir de pronto este verde. Ok, vamos a decir o vamos a hablar acerca de este color. Acabo ahorita de tocar un color arbitrario en pantalla, es este tono en verde. El código de este color es, no lo leo muy bien, a ver qué pasa. El código es el 158.219.36. Ese es el código específico para ese color en particular. Si yo les doy a ustedes un color bajo la modalidad de color verdadero o true color, nosotros tendremos que colocar la coordenada del color aquí abajo. Tal cual como yo se lo suministre, de la misma manera, lo vamos a colocar acá. Estos colores que están acá tienen la particularidad que tal cual como aparecen en pantalla, de la misma manera van a salir en impresión. Es decir, si yo toco este verde aquí para una capa de muros, pues cuando vaya a imprimir, por mucho que le diga blanco y negro, los muros van a salir en color verde. A diferencia de la capa anterior, perdón, de la pestaña anterior, que cualquier color que esté dentro de los 255 se va a poder imprimir blanco y negro. ¿Qué quiere decir? Si la capa de los muros yo dije que es color rojo, ese rojo puede salir negro en la impresión. Si las sillas están en color amarillo, las sillas pueden salir negro en la impresión. Es decir, estos son los únicos colores que se imprimen en negro cuando vayamos a estudiar el tema de la impresión. Luego tenemos la columna de el grosor de la línea, perdón, el tipo de la línea. En AutoCAD nosotros tenemos la necesidad de utilizar diversos tipos de líneas para expresar ciertas cosas en un plano en particular. Necesitamos líneas continuas, necesitamos líneas segmentadas, necesitamos líneas de ejes, líneas de puntos, etc. Para esto, vamos por favor a darle al botón que dice cargar o dice load y nos va a mostrar otra ventana emergente con todos los tipos de líneas que tiene AutoCAD a disposición. Según sea el tipo de línea que necesitemos, simplemente la tocamos para cargarla dentro de este archivo en particular. Cada vez que ustedes abran un documento nuevo de AutoCAD, van a tener que ir cargando las líneas que necesiten en este proyecto. Aquí tenemos líneas segmentadas, líneas
de puntos, de zigzag, líneas de ejes, etcétera. Simplemente tocamos la que necesitemos, le decimos OK, y automáticamente esa línea ya queda a disposición de este proyecto. Luego tenemos el grosor de la línea. Esta era una de las preguntas que aparecía en el cuestionario, que yo les dije, esta no tiene puntuación, pero si estudiaron el tema de las capas, van a poder revisar. ¿Listo? Aquí tenemos todos los grosores disponibles que tiene AutoCAD. Desde el más delgadito, que es el 0.00 milímetros, hasta el más grueso, que es el 2.11 milímetros. Recordemos que siempre el dibujo técnico, el grosor de las líneas siempre expresa algo. Si estamos en una fachada, lo más cerca va grueso, lo que está más lejos va con una línea más delgada. Luego ya tenemos otras columnas que tienen, digamos, no es que no tienen importancia, claro que la tienen, pero es de poco uso dentro de AutoCAD. Por ejemplo, una de las últimas es la transparencia, es decir, decirle a AutoCAD qué tan translúcido o qué tan opaco quiero el contenido de una capa en impresión y en pantalla. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, en cuanto a esta descripción de lo que son las capas, vamos claro hasta este momento. Listo. Vamos a hacer lo siguiente, porque esto lo tenemos que hacer para el ejercicio de mañana. Yo voy a mostrar en este momento la guía número 3, página número 6, donde aparecen todas las capas y todas las características de la capa que tiene que llevar nuestro ejercicio de mañana. No puede tener ni más ni menos capas que las que aparecen aquí. Es decir, obligatoriamente tienen que ser estas las que yo les estoy dando. Bien, observemos que se le suministra el nombre que tiene que llevar cada capa. Se le suministra el color que tenemos que asignarle a cada capa. Se le asigna un grosor específico y en algunos casos tiene alguna característica adicional. Específicamente la última. Observemos la característica de la última. Observemos la última característica que aparece acá. Dice que la capa debe estar como no imprimible. Es decir, el icono de la impresora tiene que tener la prohibición. ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté guardado en esta capa que se llama viewport, y ya luego veremos que es viewport, no se tiene que observar dentro de la impresión. ¿Listo? Ojo, esto está en la guía número 3 de la plataforma. No estoy trayendo información nueva. Esto es sesión número 3 de la plataforma. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer rápidamente, antes que nos finalice la clase, voy a crear dos capas. Voy a crear la capa del mobiliario y voy a crear la capa del achurado de piso. A propósito de esas dos, porque una de ellas, su color está dentro de la primera gama y la otra, la de achurado de piso, su color está dentro de la otra gama de colores. Lo voy a hacer a propósito así para que veamos cómo es el proceso para crear y editar una capa. Vámonos acá, un segundito a AutoCAD. Bien. Atentos por favor acá para hacerlo lo más rápido posible. Vamos a coger un poco. ¿Listo? Bien. Voy a crear entonces la capa del mobiliario. Nos vamos al manejador de las capas y nos toca primeramente crear una capa nueva. La creamos en el icono aquí arriba donde está el sol. Creamos una capa nueva y nos empezará a salir el nombre de layer número 1. ¿Cómo se debe llamar esta capa? Mobiliario. ¿Listo? Enter para aceptar el nombre. ¿Cuál es el color que nos están pidiendo para esta capa? El magenta, pero ¿cuál es el código? 6. Vamos a los colores, presiono donde dice white o blanco y voy a buscar el magenta que se llama número 6.
Ojo, aquí arriba hay un magenta, pero este magenta es el 210. Este no es el magenta que me están pidiendo. Este es el magenta que se llama número 6. Puedo colocar aquí abajo el número 6. Ok, para aceptar. Y ya tengo el color para esa capa. Observemos ahora cuál es el grosor para esa capa. ¿Cuál es el grosor? 0.15. Vamos por favor al grosor que tienen las capas, donde dice default o por defecto. Y buscamos el grosor que diga 0.15 milímetros. Ok, para aceptar. Y ya tenemos la primera capa configurada en el proyecto. Vamos con la segunda capa. Achurado de piso. Repetimos el proceso. Un clic para crear una capa nueva. Y esta se llama achurado de piso. ¿Cuál es el color que me están pidiendo para achurado de piso? Es un gris, pero gris hay muchas tonalidades. Hay un código específico que nos están indicando acá para el color gris. Observemos que tiene 3 cifras. El 183, 180, 180. Vámonos ahora al color de esta capa. Y nos toca dirigirnos a la siguiente pestaña, que es el True Color o color verdadero. Aquí abajo es donde vamos a escribir esta información. 183, 180, 180, ok para aceptar. ¿Listo? Ese es el color específico que estamos pidiendo. Bien. Ahora sí, vámonos a AutoCAD y vamos a empezar a colocar todo en su lugar. Cierro aquí. Y ahora observamos en la parte superior, en el listado, ya tengo 2 capas nuevas, además del acero. Una capa que se llama achurado de piso y otra que se llama mobiliario. El proceso para colocar cada cosa en su sitio es muy sencillo. Simplemente tocamos o seleccionamos el elemento, desplegamos el listado de la capa y hacemos clic en el nombre donde queremos que este pertenezca. ¿Listo? Voy a hacer la prueba, por favor, acá atentos para que veamos el resultado final de todo. Listo. Voy a tomar esta primera elipse y la voy a llevar a la capa de mobiliario. Toco el nombre de mobiliario y automáticamente ese elemento ya quedó dentro de la capa o dentro del estante que se llama mobiliario. Si esto va en otra capa, lo selecciono, despliego el listado, tocamos el nombre y automáticamente ya este queda dentro de las características que necesito para esto. Voy a utilizar otro color un segundo. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que hacer nosotros con el ejercicio de la planta. Primeramente, creamos todas las capas. Luego, empezamos a seleccionar elemento por elemento y lo vamos guardando correctamente en el lugar que le corresponde. Una vez que llevemos un elemento a su capa, simplemente escape para cancelar la selección, para no meterlo en otro lugar incorrecto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos trabajando en capas? Podemos prender o apagar información, que eso no es estar borrando, es simplemente visualizar o no visualizar información en pantalla. Entonces, cuando trabajamos con capas, resultará de mucha utilidad tener un orden correcto. Ahora sí voy a prender la luz. Tener un orden correcto para organizar la información, porque al final pueden haber otros profesionales que van a estar trabajando dentro de los profesionales. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, antes de cerrar la sesión de hoy, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, y ya voy para allá. En cuanto a acá, preguntas rápidas. ¿Listo? Hay que crear una capa nueva como lo estamos haciendo ahorita.
Ojo, hay algunos elementos que hasta hoy todavía no vamos a meter en capa. El achurado de piso lo haremos mañana, quiere decir que mañana esa capa tendrá contenido. ¿Listo? Los baños los vamos a crear mañana, quiere decir que esta capa mañana va a llevar contenido. Ojo, ustedes simplemente encárguense de crear todas las capas. Para este primer examen habrán como unas 2 capas que van a estar vacías. A propósito, van a quedar vacías. ¿Listo? Pero tienen que estar en el ejercicio. ¿Bien? Listo. Por ahora nos toca hacer una pausa porque ya el profesor debe estar por la puerta. Tenemos que ahorita las siguientes clases en el laboratorio. Pero, por favor, a revisar cualquier número de a crear todo para que mañana solamente sea dibujar la pieza, ponerla en su sitio, achurar y entregarla en la plataforma. Tenemos que entregar mañana antes de un cuarto para la siguiente reunión. ¿Listo? Es decir, todos lo hacemos en el salón. Bien. Feliz día para todos, una buena semana, Dios me lo bendiga, nos vemos mañana. Muy bien, compañeros que estamos por internet. Nos vemos Dios mediante mañana. Cuídense muchísimo. Una feliz jornada. Ahí.